y escribiéndole algo a Santa, o llamémosle como sea, deseándole algo para Navidad, ¿qué le pediría si fuera ese día ahorita? Volver a ver a mi madre. Eso sería. La historia del cantante mexicano Luis Miguel, también conocido como el Sol de México, es una llena de dolor, sacrificios y misterios. Entre ellos, la incógnita más misteriosa de todas podría ser su madre, Marcela Basteri, quien desapareció sin dejar rastro en 1986. Marcela Basteri, ¿está viva? Sí. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video, durante el cual expondremos los detalles de su vida, así como también las teorías y preguntas alrededor de su repentino desvanecimiento. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Marcela Basteri. Marcela Basteri nació el 10 de diciembre de 1946 en el municipio de Carrara de la provincia de Mazza Carrara, ubicada en la región de Toscana, al norte de Italia. Sus padres, Sergio Basteri, un soldado con pasión y un gran talento para el canto, y Wanda Terrozzo, ama de casa a tiempo completo, se separaron cuando Marcela era aún muy pequeña. El motivo fue que su padre, al igual que muchos otros italianos, a finales de la década de los 40, quería escapar de la depresión económica ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, la cual había finalizado en 1945. Wanda se opuso a esta decisión, lo que generó una disputa que acabó por fracturar su matrimonio. Sergio, quien estaba consciente de que su partida separaría por completo a su familia, se mantuvo fiel a su palabra y se embarcó en un viaje hacia Argentina, donde la comunidad italiana crecía día a día. Luego de que su esposo la abandonara, Wanda tuvo el mismo tratamiento hacia su pequeña hija y la envió a vivir en un convento italiano. De acuerdo con la página web El Mundo de Regina, Sergio intentó liberarla de este establecimiento religioso, pero la madre de la niña no se lo permitió. No fue hasta 1956 que el ex soldado italiano regresó a su tierra, impulsado por el único deseo de recuperar a Marcela, quien para ese momento ya tenía 10 años. Finalmente, fue exitoso en este viaje y ahora en compañía de su hija, Sergio cruzó el Océano Atlántico una vez más para establecerse de manera definitiva en Buenos Aires. Su padre se volvió a casar, en esta ocasión con una mujer y madre originaria de un pequeño pueblo bonaerense llamado San Antonio de Areco, a través del cual fluye un río con su mismo nombre. Catalina Menchín era el nombre de la nueva esposa de Sergio y fue con ella que Marcela pudo saber realmente lo que era el amor maternal. Al cumplir la mayoría de edad, Marcela tomó unas vacaciones de verano en Mar de Plata, ciudad balneario de Argentina, ubicada en la costa del Océano Atlántico. Fue en estas playas
que conoció a un hombre español de personalidad fuerte y llamativa llamado Luis Gallego Sánchez. Luis, quien se presentaba a sí mismo con su nombre artístico Luisito Rey, nació el 28 de junio de 1945 en Cádiz, España. Desde muy joven se dedicó a la música, puliendo sus habilidades en canto, composición y guitarra. Su carrera comenzó luego de que ganara el primer lugar en un concurso de radio organizado por un programa llamado Café de Redacción. Luego de esto, se unió al grupo musical juvenil Los Joselitos del Cante bajo el nombre de Luis Gazán. Con ellos recorrió toda España. Luisito vivió en distintas ciudades de España como Madrid y Barcelona, y en 1961 viajó a Argentina para presentarse en 2 radioemisoras del país, LR3 Radio Belgrano en Buenos Aires y LU2 Radio Bahía Blanca de la provincia con el mismo nombre. En 1967, el cantautor regresó a Bahía Blanca a 5 horas de distancia de Mar de Plata, donde, como ya mencionamos, conoció a quien sería su futura esposa. No pasó mucho tiempo desde su primer encuentro hasta su matrimonio, ya que se casaron a finales de los años 60. La relación de Luisito y Marcela generó conflicto dentro de sus familias. Con frecuencia, la mujer era maltratada y despreciada por su suegra, Matilde, cuyos actos eran respaldados por su hijo. Por otro lado, Sergio siempre pensó que su nuevo yerno era un hombre de mala fe y desaprobaba la manera en la que trataba a su hija. Las críticas y advertencias de sus seres queridos parecieron no haber resonado mucho con la pareja, ya que antes de que comenzara la siguiente década, decidieron emigrar a Puerto Rico. El 19 de abril de 1970 tuvieron a su primer hijo, Luis Miguel Gallego Bastiera, el nuevo integrante de su propia familia. Más adelante, padres e hijo nuevamente se mudaron de país, aunque esta vez viajaron hasta la ciudad de Veracruz, en México, donde finalmente echaron raíces. En los años siguientes, Marcela y Luisito trajeron al mundo a 2 varones más, Alejandro y Sergio. En México, el músico reanudó su carrera musical publicando su primer sencillo llamado El Lavaplatos, cuyo éxito le permitió grabar un álbum de larga duración. Dentro de la lista de canciones de este disco se encuentra Marcela, escrita en honor a su esposa e inmortalizada por su hijo mayor años más tarde. Mientras que Marcela fue una madre cariñosa y dedicada, Luisito adoptó una actitud demandante, con una personalidad cambiante y un temperamento volátil. Esta situación, en vez de mejorar con los años, fue empeorando cada vez más y más. El proceso aceleró más aún cuando el cantante descubrió que Luis Miguel, para ese momento, de 11 años, tenía una voz hermosa y un gran potencial artístico, por lo que decidió dejar su carrera y volverse el representante de su hijo. Marcela también se involucró de manera activa en la carrera de Luis Miguel, pero desempeñando la labor de consejera y vestuarista. No fue posible para nadie deducir que este momento, el cual debió estar lleno de felicidad y crecimiento, marcó el comienzo del fin para Marcela. La fama de su hijo creció con mucha velocidad desde que hizo su primer debut como músico, y lamentablemente Luisito Rey asumió la tarea de controlar cada aspecto de la imagen y la música del pequeño artista. Con esta tiranía, los problemas no tardaron en aparecer en la vida de los Gallego Basteri. El representante artístico no manejaba de manera responsable el dinero que la popularidad de su hijo le generaba, debido en gran medida al consumo irresponsable de sustancias estupefacientes, y Luisito le ocasionó problemas económicos a su familia. Además, explotó la carrera de Luis Miguel para su propio beneficio,
sin importarle las opiniones del joven artista o su madre, quien, como ya mencionamos, también era parte del equipo. Marcela se vio aplastada bajo el peso de los maltratos de su marido, las infidelidades y la gran presión de la industria en la que ahora se encontraba involucrada. Esta situación deterioró significativamente su salud mental, haciendo que desarrollara problemas alimenticios y se sumiera en una profunda y densa depresión que la llevaron a distanciarse de su familia. En 1985, la vestuarista, en parte impulsada por su mismo esposo, tomó la decisión de abandonar a Luisito, aunque eso significara alejarse temporalmente de sus dos hijos mayores. Ese mismo año, viajó con Sergio, el menor de los 3 hermanos, a su ciudad natal, en Toscana, a visitar a sus familiares italianos y a quienes no veía desde hacía muchos años. El cantautor fue rápido en declarar ante la prensa los presuntos verdaderos motivos de la partida de Marcela. Aseguró que la mujer lo había dejado por uno de sus muchos amantes, pero eventualmente se supo que lo que en realidad había pasado fue que Luisito le impidió seguir involucrándose tanto en la carrera profesional de Luis Miguel como en su vida personal. Marcela se quedó en Toscana con su familia entre 1985 y 1986. De acuerdo a declaraciones futuras de su tía, Adua Basteri, su sobrina llegó a su hogar con poco peso, viéndose demacrada y las marcas del cansancio evidentes en su rostro. Durante los meses que vivió en el norte italiano, Marcela recuperó un peso saludable y logró mejorar el estado de su salud mental, hasta el punto de sentirse lista para poder cerrar la etapa de su vida que involucraba a su expareja atrás y así poder comenzar una nueva era. En agosto de 1986, los tíos de la renovada mujer la condujeron a ella y a su hijo al aeropuerto internacional Galilei de Pisa, donde subieron a un avión que los llevó a Madrid. El plan de Marcela era juntarse con Luisito y Luis Miguel en esa ciudad, para así tener una reunión y darles fin a disputas legales sobre los bienes de su expareja, los cuales en realidad estaban firmados a nombre de ella. Adua no supo nada de su sobrina durante un mes. Finalmente, en septiembre de ese mismo año, recibió una llamada telefónica de Marcela para avisarle que estaba con Alejandro y Sergio en la casa que tenía la familia en la capital española. En esa conversación, la mujer le informó a su tía sobre el cambio de planes. En ese momento, Luis Miguel se encontraba en Chile grabando un reportaje especial, por lo que para poder reunirse con él y su ex esposo iba a tener que viajar al país suramericano. Una de las últimas cosas que le dijo Marcela a Adua fue que ya no le tenía miedo a Luisito Rey, porque tenía en sus manos información que, de ser necesario revelarla, iba a arruinar la vida del hombre. El as bajo la manga al que hizo referencia eran los registros de las finanzas del padre de sus hijos. Marcela tenía bajo su poder toda la documentación de los movimientos fraudulentos que Luisito había realizado durante los años anteriores. Cuando finalmente llegó a Chile, la disfuncional familia se reunió en el estudio de grabación del programa de la televisión chilena que mencionamos anteriormente. De acuerdo con las futuras declaraciones del productor, Luis Miguel nunca trató a su padre de manera cariñosa, sino más bien todo lo contrario. Resaltó que el joven, de 16 años en ese momento, le exigió a su representante artístico que lo dejara solo con su madre, algo que Luisito no se tomó bien. Ese fue el último encuentro que tuvieron madre e hijo, ya que luego de ese día, Marcela desapareció sin dejar rastro. Nuevamente, el representante de Luis Miguel no tardó en pronunciarse públicamente sobre la desaparición de su expareja, asegurando una vez más
que la mujer se había escapado con alguno de sus muchos amantes. Esta versión de la historia fue respaldada por Matilde, la madre de Luisito, quien le dijo a su nieto que Marcela estaba viviendo en Cádiz con un hombre italiano. Tiempo después, Luis Miguel fue a esta ciudad a buscarla, pero nunca la encontró. En 1988, cuando la joven estrella cumplió la mayoría de edad, decidió despedir a su padre como su representante y finalmente eliminarlo de su vida. Durante los 4 años siguientes, Luis Miguel logró mantenerlo alejado tanto de su carrera como de su familia. Finalmente, en 1992, Luisito Rey falleció a causa de una neumonía. Según el testimonio de Polo Martínez, un amigo del cantante, Luis Miguel estaba seguro de que su padre había estado relacionado con la desaparición de Marcela y que la verdad sobre lo que sucedió había sido enterrada con él. Algunas fuentes reportan que el cantante contrató equipos de investigación en distintos países. Entre los nombres mencionados se encuentra la Organización Internacional de Policía Criminal, también conocida por sus siglas como Interpol, y la agencia de inteligencia israelí Mossad. Además, también se dice que contrató exagentes de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, conocida internacionalmente por sus siglas FBI, que se desenvolvían como investigadores privados. Aunque todo aquel que trabajaba con Luis Miguel en esta búsqueda le aconsejaba que tirara la toalla, ya que lo más seguro es que hubiera muerto, la falta de un cadáver significaba para él que todavía había esperanza. No obstante, el tiempo pasaba y todavía no aparecían respuestas, por lo que el misterio sin resolver de la desaparición de su madre persiguió a la celebridad durante muchos años. En todos los programas y eventos en los que Luis Miguel participó, una parte importante de las preguntas que le hacían los entrevistadores giraban en torno a las mismas incógnitas. ¿Qué pasó con Marcela Basteri? ¿Luisito Rey está involucrado? El caso impactó a toda la comunidad de admiradores de Luis Miguel, por lo que fue natural que quienes seguían los movimientos del cantante empezaran a creer teorías sobre lo sucedido. La teoría más popular era aquella que colocaba al ex esposo de la desaparecida como el autor de su muerte. Según un amigo de la familia Gallego Basteri, el actor mexicano Andrés García, Luisito se puso en contacto con él poco tiempo después de la desaparición de Marcela para pedirle que lo ayudara a deshacerse de ella. Andrés, en vez de darle una mano a su supuesto amigo, llamó a Luis Miguel para advertirle sobre lo que quería hacer su padre. Según el actor, Luisito Rey ya había acudido por la ayuda a Arturo Durazo, quien era el jefe de la policía de la Ciudad de México en ese momento. De acuerdo con Andrés, Marcela le había quitado el acceso a unas cuentas bancarias que el hombre tenía en Suiza, así como también evidencia de su actividad económica fraudulenta. La segunda teoría más escuchada entre los especuladores fue creada por Mario Vicente Gallego, hermano del padre de Luis Miguel. Mario aseguró ante la prensa que su cuñada se encontró, por mala suerte, en medio de un tiroteo entre dos grupos de narcotraficantes. Esta idea es probablemente la más fácil de desmentir, ya que no hay ningún tipo de evidencia real que confirme sus palabras. Además, allegados de la familia Basteri creen que estas declaraciones tenían como único propósito defender a su hermano. La última teoría consiste en que Marcela huyó a Italia para poder escapar de la amenaza que representaba el padre de sus hijos para su vida y que en algún momento Luis Miguel encontró su paradero. Este planteamiento se fortaleció en 2018 cuando se estrenó la serie documental del cantante Luis Miguel, la serie. Tal y como da a entender el final abierto de la historia, el artista contrató a Mossad para investigar la desaparición. La organización
la ubicó en una clínica de salud mental donde se encontraba internada desde hacía un tiempo. Desde ese momento, Luis Miguel se encargó de cuidar a su madre para que no le faltara nada y su vida no volviera a correr peligro. Una variación de esta teoría es que acabó ocultándose en Argentina en vez de Italia. En el 2018, el mismo año en que se estrenó la serie, empezó a circular por internet el rumor de que Marcela había sido vista por las calles del barrio bonaerense de San Telmo. Esta mujer, quien en ese entonces se encontraba en situación de calle, era reservada y evitaba hablar con las personas que se le acercaran, reaccionando de manera agresiva con los hombres. Tenía una rutina establecida de la cual nunca se desviaba. Desayunaba siempre en el mismo bar ubicado en la Avenida Independencia y se negaba a aceptar ayuda para pagar por lo que había consumido. Siempre se la veía bien arreglada y jamás pidió dinero a extraños en la calle. Luis Ventura, periodista argentino que durante años ha seguido de cerca este caso, consiguió ubicarla y llevó a cabo una entrevista informal. La mujer, quien parecía estar de mal humor, se negó a responder varias de las preguntas que se le hicieron. Además, dio a entender que ya estaba al tanto de la comparación que hacían entre ella y la madre del cantante mexicano. Cuando el reportaje fue publicado, un hombre español se puso en contacto con el periodista para informarle que quien pensaban que era Marcela era en realidad su hermana Honorina Montes. En las semanas posteriores, Honorina fue internada en el Hospital Moyano de Psiquiatría. Una orden de las autoridades argentinas prohibió que se difundiera de cualquier manera información sobre la mujer, quien para ese momento debía tener cerca de 70 años. La similitud física entre Honorina y Marcela era impresionante, incluso en pequeños detalles como los lunares y sus manos. Incluso se construyó una fotografía con inteligencia artificial que mostraba cómo se vería la desaparecida a esa edad. El resultado mostró un parentesco imposible de negar entre ambas. La denuncia da questa volta non ho mai denunciato perché non mi sembrava il caso di denunciare la sparizione di mia nipote, perché pensavo che un giorno o l'altro veniva fuori. Dicevamo e potevamo anche eliminare Luis Miguel. Nicky aveva chiesto di non fare denuncia, che ci avrebbe pensato lui a cercare la sua mamma. L'ho chiesto a Nicky quando è venuto qua. L'ultima volta che è venuto qua del 90, Nicky. La nota de Luis también llegó a la familia Basteri, quienes en un primer momento no participaron en la búsqueda, pero al ver las imágenes decidieron tomar acciones para comprobar la identidad de la mujer. Las primas de Marcela, Ivana y Flavia Basteri presentaron ante el gobierno argentino una denuncia judicial mediante la cual exigían que se realizara una prueba de ADN. Aunque en una primera instancia negaron la petición, lograron que en julio del 2018 se emitiera la primera denuncia penal por averiguación de paradero y desaparición de persona en Argentina. Sin embargo, la investigación se paralizó poco tiempo después. No fue hasta que en el año 2023, la última vez que Luis Miguel se presentó en Argentina, que el caso volvió a ganar atención mediática. Se juntaron, que ya la ubicó, quién es ella, en fin, ya platicó, que ella y él están muy contentos. El exdirector de la Interpol en México, Miguel Aldana, explicó que Luis Miguel ya se había puesto en contacto con Honorina. Aunque no indagó demasiado en su declaración, aseguró que Marcela se encuentra aún con vida y que por este motivo es que su hijo detuvo la búsqueda. Ya que no hay ninguna evidencia real que pueda respaldar esta declaración, Ivana y Flavia siguieron luchando para obtener respuestas concisas y claras. Sus esfuerzos dieron frutos en octubre
ya que la justicia argentina finalmente aceptó su petición y autorizó que se realizara un examen de ADN de manera urgente entre las muestras genéticas de ellas y las de Honorina. Lo último que se supo fue que el análisis estaba siendo ejecutado por un equipo de especialistas de un laboratorio en Estados Unidos. Para diciembre de 2023, todavía no ha habido novedades sobre este caso. Si volvemos un poco el tiempo hasta el 10 de mayo del 2023, el Día de la Madre en México, nos encontramos con una publicación un tanto inusual en las redes sociales de Luis Miguel. El hombre, de ahora 53 años, subió a su cuenta una fotografía vieja con Marcela cuando él aún era un adolescente. La foto le resultó extraña a los seguidores del cantante, ya que desde que logró desligarse de su padre, hizo un gran esfuerzo para que su vida personal se mantuviera privada, por lo que no publicaba imágenes que pudieran exponerlo de ninguna manera. Queda claro que a pesar de que Luis Miguel ya no se manifiesta públicamente respecto a Marcela, su desaparición lo ha perseguido durante prácticamente toda su carrera profesional. La necesidad de resolver este misterio, cuyas preguntas siguen sin ser respondidas, se ve reflejada en su música, así como también en todos los proyectos que han narrado su vida.